En una noche fría, rodeados de fuertes vientos en el aeropuerto de Denver, un Boeing 737-500 de Continental Airlines se encuentra en la pista listo para realizar el despegue. Mientras el avión acelera por la pista, un repentino golpe de viento desplaza levemente la aeronave hacia la izquierda. En la cabina, el capitán Butler siente el fuselaje resistiendo la fuerza del viento y comienza a corregir el rumbo con los pedales del timón. Desde el interior, los pasajeros perciben apenas un leve balanceo, sin sospechar que este es el preludio de una serie de eventos que pondrán a prueba la pericia de los pilotos y la resistencia de la aeronave. Lo que debería haber sido un despegue rutinario se convierte en una lucha desesperada por mantener el control. ¿Qué ocurrió realmente en el vuelo 1404? ¿Podrá la tripulación evitar el desastre y salvar a todos a bordo? Esta es la impactante historia del vuelo 1404 de Continental Airlines. 20 de diciembre de 2008. El frío invernal envolvía el aeropuerto internacional de Denver en un manto gélido, típico de la temporada. Los termómetros marcaban temperaturas bajo cero y una ligera capa de nubes se mantenía a la deriva en el cielo despejado. A las afueras, las montañas rocosas, imponentes e inmutables, parecían observar silenciosamente el ir y venir de las aeronaves. Entre ellas, el vuelo 1404 de Continental Airlines, operado por un Boeing 737-500, estaba preparado para emprender un recorrido rutinario hacia Houston, Texas. El avión, con 14 años de servicio y registrado como N18611, y sus más de 40.500 horas acumuladas, había demostrado su fiabilidad en más de 21.500 ciclos de despegue y aterrizaje. En noviembre de ese mismo año, había sido equipado con winglets, modificaciones que mejoraban la eficiencia aerodinámica y reducían el consumo de combustible. Era una máquina robusta, impulsada por dos motores CFM56-3B1, diseñada para enfrentar condiciones desafiantes, pero en aquel día de diciembre, nada les hacía sospechar que se enfrentarían a fuerzas más allá de lo común. En la cabina de mando, el capitán David Butler, de 50 años, y el primer oficial Chad Levang, de 34, repasaban los procedimientos previos al despegue. Ambos eran pilotos experimentados, con miles de horas acumuladas en sus registros. El capitán Butler contaba con 13.100 horas de experiencia en vuelo, de ellas más de 6.300 horas en el Boeing 737 y un historial de maniobras complejas. Sirvió en la Marina de los Estados Unidos antes de iniciar su carrera civil. Había realizado múltiples aterrizajes en portaaviones y acumulado condecoraciones por su destreza. A su lado, el primer oficial Levang tenía alrededor de 8.000 horas de experiencia en vuelo, con 1.500 de ellas en el modelo 737. Aportaba su propia experiencia adquirida en años de vuelo comercial. Formaban un equipo sólido, acostumbrado a trabajar bajo presión. El ambiente dentro del avión contrastaba con la calma exterior. Mientras los pasajeros se acomodaban en sus asientos, el personal de cabina, compuesto por 5 tripulantes, trabajaba para garantizar que todo estuviera en orden. Entre los 115 ocupantes se encontraban familias, viajeros de negocios e incluso niños pequeños que se preparaban para un vuelo aparentemente tranquilo hacia las festividades de fin de año. Sin embargo, las condiciones climáticas del aeropuerto comenzaban a mostrar señales de su verdadera naturaleza. A simple vista, el cielo despejado y la pista libre de nieve no daban indicios de peligro. Pero los sensores meteorológicos del aeropuerto ya registraban ráfagas de viento cruzado que alcanzaban velocidades de hasta 32 nudos, 60 km por hora. Un sistema de baja presión al sur, combinado con un frente cercano, generaba vientos erráticos que se intensificaban por la actividad de ondas de montaña, un fenómeno frecuente en la región. En la torre de control, los reportes meteorológicos oficiales indicaban vientos de 270 grados a 27 nudos, 50 km por hora, dentro de los límites operativos del Boeing 737 y bien conocidos por los pilotos. Sin embargo,
estos valores promediados no reflejaban toda la violencia de las ráfagas que barrían la pista. Momentos antes, un sensor cercano había registrado un pico de 36 nudos, 67 km por hora, muy por encima de lo reportado oficialmente. Esta discrepancia no era inusual, pero sí significativa para la tripulación. A las 6:18 de la tarde, el controlador de la torre autorizó al vuelo 1404 para alinearse y despegar desde la pista 34R. Este era un procedimiento habitual, repetido innumerables veces por aviones similares, pero las circunstancias meteorológicas del día añadirían un nivel de complejidad inesperado. Con una orientación de 350 grados, debía soportar vientos procedentes del oeste-noroeste, creando una fuerte componente cruzada que exigía máxima precisión. El capitán Butler ajustó los controles con la pericia que lo caracterizaba, consciente de la importancia de mantener la trayectoria recta en la fase inicial de la carrera de despegue. Mientras tanto, el primer oficial Levin se concentraba en monitorizar los motores, asegurándose de que ambos proporcionaran la potencia necesaria para alcanzar la velocidad de rotación. Ambos sabían que la coordinación y el enfoque serían cruciales. Los motores rugieron mientras el Boeing 737 empezaba a rodar por la pista cobrando velocidad. En el interior, los pasajeros apenas notaban el aumento de la vibración y ruido, confiando plenamente en la tripulación y en la tecnología que los transportaría a Houston. Afuera, el viento continuaba soplando con fuerza, azotando el avión de manera irregular. La tranquilidad del aeropuerto ocultaba el desafío que el vuelo estaba a punto de enfrentar. El avión aceleraba rápidamente, pasando de 50 a 60 nudos, 90 km/h a 110, cuando las primeras señales de inestabilidad comenzaron a manifestarse. El viento, que hasta entonces había sido firme pero manejable, comenzó a golpear el fuselaje con una fuerza irregular. Butler sintió una leve desviación hacia la izquierda e inmediatamente presionó el pedal derecho del timón para corregir la trayectoria. Sus inputs fueron precisos y obtuvieron el resultado deseado, alcanzando un 88% de desplazamiento máximo, lo suficiente para contrarrestar la mayoría de vientos cruzados en condiciones estándar. Pero este no era un día normal. A medida que la aeronave alcanzaba los 90 nudos, 165 km/h, una ráfaga de viento más fuerte que las anteriores sacudió violentamente el avión, empujándolo fuera del centro de la pista. El fuselaje entero tembló, y las luces de la pista comenzaron a desvanecerse hacia el lado derecho de las ventanillas. En ese momento, el primer oficial Levin anunció con voz tensa pero controlada: viento cruzado, 27 nudos, 50 km/h. El capitán intensificó el uso de los pedales del timón, aplicando correcciones cada vez más pronunciadas, pero el viento parecía tener fuerza propia, más allá de los límites que cualquiera de los dos podía anticipar. En ese momento, el impacto con el terreno se volvió inevitable. El avión seguía avanzando, luchando contra la resistencia del suelo y el viento, mientras la tripulación hacía todo lo posible por controlar la situación. La calma había quedado rota. El vuelo 1404 enfrentaba ahora una crisis que ninguno de los presentes olvidaría jamás. El Boeing 737 de Continental Airlines, descontrolado, se sacudió con una violencia tremenda al abandonar la superficie pavimentada de la pista 34R. Las ruedas del tren de aterrizaje principal, diseñadas para rodar sobre el asfalto liso, no soportaron las irregularidades del terreno. Al avanzar a tan alta velocidad sobre el terreno helado y accidentado, el avión comenzó a vibrar con tal intensidad que el sonido resonó a través de todo el fuselaje, como un rugido mecánico que no podía ser ignorado. Dentro de la cabina de pasajeros, la tranquilidad inicial dio paso al caos. Los gritos se multiplicaron a medida que el pánico se extendía entre los ocupantes. Algunos pasajeros se aferraron con desesperación a los reposabrazos, mientras otros luchaban por mantenerse en sus asientos. Las maletas y los objetos personales
comenzaron a caerse de los compartimentos superiores, cayendo al pasillo y golpeando a los pasajeros. Por si la situación no fuera lo suficiente desesperante, de repente, un fuerte olor a combustible y humo invadió la cabina, intensificando el pánico entre los pasajeros. En la cabina de mando, la situación era igualmente desesperada. El capitán Butler y el primer oficial LeBlanc luchaban con todas sus fuerzas para detener la inercia del avión. Las alarmas resonaban con una intensidad ensordecedora mientras ambos accionaban los frenos con la máxima fuerza posible, sintiendo la resistencia de los neumáticos insuficiente al deslizarse sobre el terreno. Las maniobras que en condiciones normales habrían estabilizado la aeronave no tuvieron efecto. El avión, convertido en un objeto incontrolable, recorrió más de 2000 pies, 610 metros, fuera de la pista, antes de detenerse abruptamente en un barranco de 40 pies, 12 metros de profundidad, cerca de una estación de bomberos del aeropuerto. El impacto final fue brutal. La estructura del avión, a pesar de su resistencia, sufrió daños significativos. El fuselaje se sacudió violentamente, y el tren de aterrizaje delantero cedió ante la fuerza del golpe. Dentro de la cabina, el ruido de los motores disminuyó, dejando un silencio inquietante que fue interrumpido solo por los quejidos y sollozos de los pasajeros. A pesar del impacto, la tripulación reaccionó rápidamente. La tripulación de cabina, entrenada para responder en situaciones de emergencia, asumió el control. Aunque aturdidos por la intensidad del accidente, los sobrecargos comenzaron a dar instrucciones claras para iniciar la evacuación inmediata. Las puertas de emergencia se abrieron con rapidez, y los toboganes se desplegaron automáticamente. El frío invernal entró de golpe al interior del avión, mezclándose con el olor a humo procedente de los motores dañados. Uno a uno, los pasajeros comenzaron a evacuar, algunos deslizándose por los toboganes de emergencia con prisa, mientras otros tambaleaban sobre el terreno helado al salir del avión. La confusión inicial dio paso rápidamente a una organización improvisada. Los miembros de la tripulación, a pesar de sus propias heridas, guiaban a los ocupantes hacia un lugar seguro, esforzándose por mantener la calma en medio del caos que los rodeaba. Desde el exterior, las luces intermitentes del avión perforaban la oscuridad de la noche, reflejándose en la nieve que cubría el suelo. Sin embargo, la devastación del accidente era evidente. El fuselaje del Boeing 737 estaba severamente dañado, se había partido justo detrás de las alas, el motor número 1 y el tren de aterrizaje principal habían sido arrancados por la fuerza del impacto, y el tren delantero colapsó, dejando al avión inclinado de forma dramática hacia adelante. El fuego, iniciado tras el impacto, avanzó rápidamente por la aeronave. Las llamas envolvieron el avión, alimentadas por el combustible derramado, mientras el calor extremo provocaba que los compartimentos superiores del equipaje se derritieran, cayendo sobre los asientos y dejando a la vista una escena desoladora. Los equipos de emergencia del aeropuerto llegaron en cuestión de minutos, enfrentándose al fuego con determinación. Los bomberos desplegaron todas sus capacidades para sofocar las llamas y evitar que el incendio se propagara más allá del fuselaje. Sin embargo, las secuelas del accidente no dejaron a nadie indemne. De los 115 ocupantes a bordo, el capitán y 5 de los 110 pasajeros resultaron gravemente heridos. El primer oficial, 2 miembros de la tripulación de cabina y 38 pasajeros sufrieron heridas leves. Por otra parte, un miembro de la tripulación de cabina y 67 pasajeros, entre ellos 3 que llevaban niños en el regazo, resultaron ilesos. A pesar de la magnitud del impacto y del incendio, la falta de víctimas mortales es un hecho que resalta la eficacia del entrenamiento y la valentía de los pilotos y el personal de cabina. El vuelo 1404 había pasado en minutos de un despegue aparentemente rutinario a un episodio marcado por el caos y la resiliencia. El frío invernal y la oscura noche serían testigos de los momentos posteriores, donde la prioridad absoluta sería la seguridad y el cuidado de los supervivientes.
Horas después del incidente, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, NTSB, desplegó a sus equipos para iniciar una investigación que buscaría esclarecer las causas que ocasionaron la salida de la pista del vuelo 1404. Las luces intermitentes de los vehículos de emergencia iluminaban el terreno accidentado mientras los investigadores, equipados con herramientas de precisión y cámaras, documentaban cada detalle del lugar del accidente. Las marcas de neumáticos, el terreno levantado y los restos de la pista se convirtieron en piezas esenciales de un rompecabezas complejo que debía ser resuelto. El primer paso fue asegurar los registros clave del vuelo. Las grabadoras de datos de vuelo y la grabadora de voz de cabina fueron recuperadas rápidamente de los restos del avión, sorprendentemente intactas a pesar del tremendo impacto. Las cajas negras serían la clave para conocer los momentos previos al accidente, ofreciendo datos críticos sobre la trayectoria, los controles y las conversaciones entre los pilotos. Los meteorólogos de la NTSB, junto con expertos locales, comenzaron a analizar las condiciones atmosféricas que habían envuelto el despegue. Los informes preliminares confirmaron lo que ya se sospechaba: vientos cruzados inusualmente fuertes, con ráfagas que habían alcanzado hasta 45 nudos, 83 km por hora, según los sensores del aeropuerto. Estas ráfagas, agravadas por las ondas de montaña características de la región, superaban los márgenes de maniobrabilidad previstos en la mayoría de los entrenamientos de los pilotos. Sin embargo, para los investigadores, esto era solo el comienzo. Las ondas de montaña son grandes oscilaciones de aire a un lado de una gran elevación del terreno, resultando en grandes corrientes de aire horizontal. Se revisaron minuciosamente los procedimientos operativos seguidos por la tripulación durante los momentos críticos. ¿Habían respondido los pilotos de manera adecuada a las condiciones extremas? ¿Se había producido algún fallo mecánico que hubiese complicado el control de la aeronave? Las primeras simulaciones en los laboratorios de la NTSB indicaban que la aeronave había experimentado un deslizamiento lateral pronunciado, probablemente provocado por un viento racheado inesperado. Esto había exigido respuestas rápidas y precisas en los mandos para mantener la dirección del avión. A medida que los datos eran analizados, surgieron más preguntas. Los registros de la grabadora de datos del vuelo mostraron un momento clave en el que los pedales del timón habían sido relajados justo antes de la salida de la pista. Este detalle generó un debate en torno a la toma de decisiones en cabina. Aunque el capitán Butler era un piloto con amplia experiencia, las condiciones presentadas en este vuelo eran atípicas incluso para alguien con su historial. Los expertos examinaron si la aerolínea había formado adecuadamente a los pilotos para enfrentarse a condiciones tan extremas, especialmente considerando que las simulaciones estándar rara vez incluían vientos de tal intensidad. El análisis preliminar también destacó que aunque la respuesta inicial de los pilotos había sido adecuada para los vientos reportados, las ráfagas reales superaban las predicciones meteorológicas proporcionadas por la torre de control. Esto apuntaba a posibles lagunas en los sistemas de información del aeropuerto, que no siempre proporcionaban datos en tiempo real de las condiciones más extremas. Mientras tanto, Continental Airlines cooperó plenamente con la investigación. La aerolínea, con una reputación de estrictos protocolos de seguridad, comenzó a revisar internamente sus prácticas operativas y de entrenamiento. Esto incluyó un análisis detallado de cómo se comunicaban los riesgos meteorológicos a la tripulación, y si las simulaciones de vuelo reflejaban con precisión los desafíos reales que los pilotos podrían enfrentar. El proceso de investigación no sería breve. Durante los meses siguientes, un equipo multidisciplinario compuesto por ingenieros, meteorólogos, pilotos veteranos y analistas trabajaría incansablemente para reconstruir cada segundo del vuelo 1404. Se realizaron simulaciones exhaustivas para reproducir las condiciones exactas del despegue, mientras se analizaban los datos de viento de cada sensor del aeropuerto
para identificar patrones y posibles irregularidades. Para la NTSB, el caso representaba algo más que la investigación de un accidente aislado. Los expertos buscaban identificar lecciones que pudieran evitar futuros incidentes similares. La salida de pista del vuelo 1404 no solo era un recordatorio de los desafíos inherentes a la aviación, sino también una oportunidad para mejorar los márgenes de seguridad y fortalecer los protocolos de la industria. Tras meses de investigación, el informe final de la NTSB destacó varios factores que contribuyeron al incidente. Entre ellos, se enfatizó la importancia de una mejor formación en la gestión de vientos cruzados extremos y una revisión de los procedimientos operativos para despegues en condiciones climáticas adversas. Además, se hizo hincapié en la necesidad de mejorar la comunicación en cabina. Continental Airlines implementó cambios significativos tras el incidente, incluyendo entrenamientos más rigurosos para sus pilotos en simuladores que replican condiciones extremas de viento cruzado. También se revisaron las políticas meteorológicas para despegues y aterrizajes, garantizando que todos los vuelos se realicen dentro de los límites de seguridad establecidos. El vuelo 1404 de Continental Airlines no solo es recordado por el desafío extremo que enfrentó, sino también por las valiosas lecciones que dejó a la industria de la aviación. Gracias a estas mejoras, se espera que situaciones similares puedan ser manejadas de manera más efectiva en el futuro, protegiendo la vida de millones de pasajeros que confían cada día en los cielos. A pesar de la situación traumática, el vuelo 1404 es un testimonio de la resiliencia humana y la importancia de la preparación en la aviación. Los pasajeros y la tripulación, unidos por una experiencia límite, recordarán siempre esa noche como un milagro en el que, a pesar de todo, la vida prevaleció. Este incidente subraya no solo los riesgos inherentes a volar, sino también los avances constantes en seguridad que trabajan para convertir estos riesgos en lecciones para un futuro más seguro. El proceso de investigación se alarga durante meses, con expertos de diversas áreas contribuyendo para desentrañar cada detalle del incidente. Mientras tanto, Continental Airlines colabora estrechamente con las autoridades, revisando sus propios protocolos para evitar que algo similar vuelva a ocurrir. Es la noche de Halloween del año 2000 y un Boeing 747 acelera por la pista de aterrizaje en el aeropuerto de Taiwán, bajo fuertes vientos y una lluvia torrencial. Los pilotos se esfuerzan por ver a través de sus parabrisas, mientras aumentan la potencia de sus 4 enormes motores para alcanzar el empuje de despegue. No tienen ni idea de que, justo delante de ellos, les espera una sorpresa aterradora. Esta es la escalofriante historia del vuelo 6 de Singapore Airlines. 31 de octubre del año 2000. Aeropuerto Internacional de Taipei, Taiwán. Es la noche de Halloween y el clima parece a propósito. El tifón Changsane se acercaba rápidamente y sus bandas exteriores ya comenzaban a azotar el aeropuerto. Los vientos, que alcanzaban hasta 100 km por hora, sacudían los aviones en la pista, mientras la lluvia intensa golpeaba los edificios de la terminal. A bordo de un Boeing 747, operado por Singapore Airlines, 159 pasajeros de 20 países se acomodaban, preparándose para lo que se esperaba fuera un vuelo nocturno tranquilo. A pesar de la variedad de nacionalidades, la mayoría de los pasajeros eran de Estados Unidos y Taiwán. De ellos, 77 ya habían embarcado en Singapur horas antes, mientras que los otros 82 acababan de abordar en Taipei, junto con la tripulación. El avión era un Boeing 747-412, de 11 años de antigüedad. Fue fabricado en enero de 1989 y adquirido por Singapore Airlines ese mismo año. Hasta ese momento, el Boeing 747 había acumulado aproximadamente 53.000 horas de vuelo. El avión estaba equipado con 4 motores Pratt & Whitney. La tripulación de vuelo estaba compuesta por 3 pilotos,
que habían llegado a Taipei 24 horas antes. El capitán, Fun Chi-kong, era de nacionalidad malaya y a sus 41 años acumulaba más de 11.000 horas de vuelo. La aerolínea lo había evaluado repetidamente como un piloto superior al promedio, y sus compañeros lo consideraban uno de los mejores de Singapore Airlines. Además, fuera de servicio, se le describía como una persona amigable y accesible. El único incidente en su historial fue una salida algo ruidosa de Zúrich, Suiza, 13 años antes, por lo que había recibido una carta de la aerolínea pidiéndole que respetara más estrictamente el procedimiento de reducción de ruido, algo que con el viento rugiendo como aquella noche no parecía ser una preocupación. El primer oficial era Latif Sirano, un singapurense de 36 años, con mucha menos experiencia que el capitán, acumulando unas 2.500 horas totales de vuelo, 500 de ellas en el Boeing 747. Sus colegas le describían como un profesional disciplinado, con un nivel de competencia superior al promedio, y sin dudar en señalar cualquier problema de seguridad que pudiera surgir en un vuelo. Detrás del capitán y el primer oficial se encontraba otro primer oficial, Un Keng Leng, un singapurense de 38 años, que actuaría como piloto de relevo en esta ruta, asumiendo el control del primer oficial cuando sobrevolaran el Océano Pacífico. Hasta ese momento, no tendría responsabilidades específicas aparte de supervisar las operaciones de sus compañeros. Aún, se le consideraba un piloto maduro, disciplinado y con buenas habilidades de vuelo, con el potencial de convertirse en capitán en el futuro. Singapore Airlines contaba con un excelente historial de seguridad. Sus tripulaciones estaban altamente capacitadas, su flota era de última generación, y en sus 28 años de operación jamás había tenido un solo accidente fatal. A las 11:05 de la noche, hora local, el avión abandonó la puerta B5 en el aeropuerto de Taipei. Los 159 pasajeros a bordo no tenían motivo alguno para preocuparse. Nada les hacía sospechar lo que el destino tenía preparado para ellos en esa noche de Halloween. Este era el escenario. Era de noche, el clima era pésimo y empeoraba a medida que un tifón se aproximaba rápidamente. Los pilotos sabían que llevaban un avión lleno de personas deseando llegar a su destino. Como el miembro más experimentado de la tripulación, el capitán decidió que él mismo guiaría el avión hasta la pista y se encargaría del despegue desde Taipei. Durante el rodaje, enfatizó la importancia de hacer todo lentamente y de forma metódica. Mientras el avión avanzaba con calma hacia la pista, el primer oficial se ocupaba de revisar las listas de verificación y de ayudar al capitán a preparar el avión para el despegue. El capitán ajustó los flaps a 20 grados y confirmó las velocidades de despegue. El avión se elevaría de la pista a una velocidad de 156 nudos, unos 290 km por hora. Para ponernos en perspectiva, aquella noche el viento alcanzaba un tercio de la velocidad de despegue de la aeronave, cerca de 100 km por hora. Mientras los dos pilotos se encargaban de sus responsabilidades, el piloto de relevo sintonizaba el ATIS, Automatic Terminal Information Service, un servicio disponible en los principales aeropuertos, que permite a los pilotos obtener la última información meteorológica de la terminal. El reporte meteorológico era inquietante, justo en el límite para un despegue seguro. La visibilidad era inferior a 500 metros, y las ráfagas de viento alcanzaban casi 100 km por hora, balanceando el avión, mientras avanzaba lentamente a través de la oscuridad. Algunos pasajeros comenzaban a sentirse inquietos. Si esas eran las condiciones en tierra, ¿cómo serían en el aire? Sin embargo, en la cabina todo estaba bajo control. La postura del capitán era clara. En ese momento, el viento y la visibilidad se encontraban dentro de los límites seguros para despegar. Si se mantenían así, procederían con el despegue. De lo contrario, regresarían a la puerta de embarque, sin prisas y sin presión. Esa actitud cautelosa le había servido en sus décadas de experiencia y había contribuido al excelente historial de seguridad de Singapore Airlines. Para entender lo que estaba a punto de suceder, es necesario observar este mapa, una réplica exacta del que usaron los pilotos aquella noche. Cuando el control de tráfico aéreo les dio las instrucciones de rodaje, les indicó una ruta específica. Tenían que avanzar a lo largo de la calle de rodaje Sierra, cruzar la intersección West Cross, girar a la izquierda en November Papa y seguir por allí hasta la pista de despegue 05 izquierda. En la cabina,
Cuando los controladores comunicaron la ruta de rodaje, el capitán la repasó junto con los otros 2 pilotos, para asegurarse de que todos estuvieran informados. Aunque la ruta parecía sencilla, los pilotos necesitaban ser más cautelosos de lo habitual. Hacía más de 3 años que ninguno de ellos había despegado desde esa pista. Estaban más familiarizados con la pista 06, ubicada en el extremo sur del aeropuerto. Mientras el vuelo 006 se acercaba a la intersección West Cross, el capitán confirmó con sus compañeros que ese era el giro correcto. Tras recibir la confirmación, comenzó a girar lentamente el avión hacia la derecha usando el mando de dirección en tierra, advirtiendo que avanzaría con cautela para evitar que la aeronave derrapara en la curva. Lo último que deseaba era ver cómo el avión se deslizaba hacia el barro. Desde su posición detrás de los pilotos, el piloto de relevo podía observar las pantallas principales de vuelo de ambos, manteniéndose atento a cada detalle, para que todo transcurriera sin contratiempos. La fuerza del viento era tal que, al impactar en los tubos pitot del fuselaje, causaba fluctuaciones en las cintas de velocidad aérea. Con el viento azotando el avión desde la derecha, las lecturas de velocidad en los instrumentos del capitán y en los del primer oficial eran diferentes, una peculiaridad que solo destacaba la intensidad del viento aquella noche. Mientras los pilotos observaban con dificultad a través del parabrisas bajo la lluvia, escucharon una buena noticia en la radio. La visibilidad de la pista, es decir, la distancia que los pilotos podían ver a lo largo de ella, había aumentado de 200 a 450 metros. Al menos por el momento las condiciones parecían mejorar. Todo indicaba que lograrían despegar una vez llegaran a la pista. Sin embargo, el capitán, precavido como siempre, continuaba avanzando lentamente, a solo 9 nudos, unos 17 kilómetros por hora. En pocos minutos llegarían a la pista de despegue, y aunque las condiciones parecían algo más favorables, surgió una nueva preocupación. ¿Qué sucedería si despegaban y necesitaban regresar al aeropuerto, pero lo encontraban cerrado por el empeoramiento de la tormenta? Anteriormente, habían acordado que si fuese necesario, podrían desviarse a Hong Kong o a Kaohsiung, pero ahora ambos aeropuertos estaban cerrados por el avance del tifón hacia el norte. La tormenta se acercaba y su única opción de retorno era Taipei. Esperaban que las condiciones se mantuvieran viables. A pesar del clima, los pilotos se mantenían calmados, sin ninguna señal de presión. Después de unos minutos, el avión llegó al final de la intersección West Cross. El primer oficial, verificando su mapa de rodaje, confirmó con el capitán que necesitaban girar a la izquierda hacia la calle de rodaje November Papa y seguir hasta el final. Una vez allí, se encontrarían en la pista. El capitán giró la palanca de control en sentido antihorario, mientras el 747 se movía hacia la izquierda, dirigiéndose a la vía de rodaje November Papa. En ese momento, el aeropuerto de Taipei estaba experimentando un cambio significativo. La pista 05R estaba siendo transformada en una vía de rodaje. La razón de esta conversión era que la pista era demasiado corta y estrecha para ser de utilidad, considerando el tamaño de muchos de los aviones que ahora aterrizaban en el aeropuerto. Resultaría mucho más práctica como vía de rodaje paralela a la pista 05L, la más larga del aeropuerto. En breve veremos por qué esto es tan importante. En el centro de las vías de rodaje, hay luces verdes, luces azules en los bordes, luces blancas en las pistas y luces rojas de aproximación. El color y la disposición de estas luces son completamente intencionados y están estandarizados a nivel mundial. También hay marcas que solo se encuentran en las pistas. Hay unas franjas blancas, conocidas como pianos, que indican el inicio de una pista. Pero, ¿qué hace un aeropuerto cuando convierte una pista en una vía de rodaje? Lo que se debía hacer era cambiar todas las marcas y la iluminación para que fueran adecuadas para una vía de rodaje. Sin embargo, en Taipei, esto no había ocurrido. En la noche de Halloween del año 2000, mientras los pilotos del vuelo 6 de Singapore Airlines se aproximaban al final de la vía de rodaje November Papa, comenzaron a sucumbir ante una cadena de errores psicológicos y fallos sistémicos que los llevarían a una situación de grave peligro. Todo comenzó a las 11:15, cuando el controlador de la torre autorizó al vuelo 6 a alinearse en la pista. El primer oficial indicó a la tripulación de cabina que se sentasen para el despegue y comenzó a leer la lista de verificación previa. Mientras tenía la atención en la lista de verificación, el capitán miraba a través de la oscuridad por el parabrisas
siguiendo cuidadosamente las luces verdes que les guiaban hacia la pista. Una vez más, les dijo a sus compañeros que iría despacio al girar, ya que las franjas blancas, piano, podrían resbalar. El controlador no podía ver el avión debido a la intensa lluvia y tampoco contaba con radar terrestre para conocer su posición. De haber tenido acceso a esta información, habría visto que el vuelo 006 no se estaba alineando en la pista 05L como él les había indicado, sino en la pista 05R. El capitán seguía las luces verdes de la vía de rodaje, que estaban mucho más juntas en la curva que en el camino recto que llevaba a la pista 05L. De hecho, había solo 4 luces en la sección de 200 metros de la vía de rodaje, que conectaba las pistas 05R y 05L. Legalmente, deberían haber sido 16 luces, y por si esto no fuera suficiente, una de esas 4 luces no funcionaba, y otra estaba demasiado tenue mientras el capitán seguía las luces verdes que lo llevaban a la pista 05R. Había muy poco que le indicara que a su izquierda había otra pista en la oscuridad. A medida que el avión se posicionaba, el primer oficial comentó que el PVD no se había activado. El PVD, o Power Visual Display, es un dispositivo instalado en el panel antideslumbrante de algunas aeronaves, diseñado para proporcionar a los pilotos una indicación visual si se están desviando de la línea central de la pista durante despegues en condiciones de baja visibilidad. Normalmente había un obturador enfrente, pero cuando la aeronave detectaba que se alineaba en la pista, el obturador se abría, revelando el PVD con su característico diseño. A los pilotos les pareció extraño que este se hubiera activado después de que se alinearan en la pista. Por supuesto, la razón de esto era que habían sintonizado sus radios de navegación en la frecuencia de la pista con la que debían alinearse. La pista 05L. En ese momento, estaban a más de 200 metros de esa pista, cómodamente situados en lo que ahora se estaba convirtiendo en una vía de rodaje. Además, los pilotos sabían que la pista 05R estaba siendo transformada en una vía de rodaje. Sin embargo, en la oscuridad y al dejarse guiar por las luces verdes, simplemente no cuestionaron si estaban en el lugar correcto. Mientras permanecían en el umbral, las brillantes luces verdes de la línea central se extendían hacia la oscuridad. Que estas luces fueran verdes, en lugar de blancas como las de una pista normal, debió haberles dado una señal de que se encontraban en una vía de rodaje y no en una pista. Sin embargo, ya habían decidido que ese era el lugar correcto. Además, estas luces habían sido siempre verdes porque, en realidad, la pista había sido originalmente una vía de rodaje. Irónicamente, si la visibilidad hubiese sido aún peor, los pilotos habrían estado más seguros. Necesitaban utilizar el PVD para despegar cuando la visibilidad era inferior a 50 metros, pero en esa noche era de 500 metros. Al alinearse en la pista, el capitán les dijo a sus compañeros que no importaba el PVD, ya que podían ver la pista de todos modos. A las 11:16, el capitán activó los limpiaparabrisas a máxima velocidad, encendió las luces de aterrizaje y aumentó los motores a potencia de despegue. Los motores rugieron, y la enorme aeronave comenzó a acelerar por la pista, adentrándose en la oscuridad. Para los 159 pasajeros, parecía indicar que estaban en camino hacia Los Ángeles. En cuestión de segundos, el vuelo 006 estaba acelerando a 80 nudos, unos 150 kilómetros por hora. Los pilotos miraban a través del vacío que tenían delante, mientras la pista aparecía entre la niebla, pero justo cuando estaban a punto de alcanzar la velocidad de despegue, la terrible verdad emergió de la oscuridad. En pleno centro de la pista, iluminados por las potentes luces de la aeronave, aparecieron varios bulldozers, excavadoras, rodillos y barreras de hormigón. El capitán gritó al verlo, pero ya era demasiado tarde. A una velocidad de 150 nudos, equivalentes a aproximadamente 280 kilómetros por hora, el Boeing 747 se estrelló contra las barreras de hormigón y luego atravesó los vehículos de construcción. Parte del ala izquierda fue desgarrada junto con 3 de los motores de la aeronave, lo que provocó que el avión se desviara hacia la izquierda. Los tanques de combustible se rompieron, y una enorme bola de fuego se encendió, envolviendo el avión por completo, que se partió en 3 secciones y comenzó a rodar por la pista. En cuestión de segundos, todo había terminado. El controlador vio la gigantesca bola de fuego en medio de la oscuridad y envió de inmediato al servicio de bomberos del aeropuerto. Más de 400 miembros de los equipos de rescate se dirigieron rápidamente al lugar, llegando en menos de 3 minutos. Sin embargo, para los ocupantes a bordo,
Ya era demasiado tarde. Las imágenes tomadas el día después del accidente muestran la magnitud de la carnicería. De las 179 personas a bordo, solo 96 sobrevivieron, incluidos los 3 pilotos. Fue el primer y único accidente mortal en la historia de Singapore Airlines, y el primer accidente fatal que involucró a un Boeing 747-400. Sin embargo, la misma pregunta estaba en la mente de todos. ¿Cómo pudo una tripulación experimentada cometer un error tan básico? A la luz del día, la pura insensatez del error se hizo aún más evidente, ya que la pista correcta estaba claramente visible, junto al avión siniestrado. Este fue exactamente el enfoque de los investigadores, cuando comenzaron su trabajo inmediatamente después del accidente. Descubrieron que los pilotos habían sido engañados por la iluminación en la pista, especialmente considerando que su base de operaciones estaba en Singapur, donde los controladores cambiaban el color de la iluminación de la vía de rodaje para guiar a los pilotos hacia la pista, indicándoles que siguieran las luces verdes. En el vuelo 6, a pesar de la precaución de los pilotos respecto al clima, cuando se trató de ir hacia la pista, regresaron a su rutina habitual y simplemente seguir las luces verdes hacia la pista. No ayudó que la pista cerrada aún conservara sus marcas y brillantes luces de línea central, a pesar de no estar en uso. Cuando los pilotos giraron hacia la pista, ignoraron subconscientemente toda la información que les indicaba que no estaban donde debían estar. El PVD activado, la escala de desviación del ILS descentrada y la iluminación verde de la línea central se convirtieron en víctimas del mismo sesgo psicológico que ha costado tantas vidas en la aviación a lo largo de los años. El sesgo de confirmación, la tendencia a interpretar nuevas evidencias como confirmación de las creencias existentes. En este caso, había suficiente información que les decía a los pilotos que estaban en el lugar correcto para que ignoraran toda la evidencia en contra. Estas capas de protección, que abarcan desde factores humanos hasta los sistemas de navegación, han hecho que este tipo de accidentes sea mucho menos probable. Sin embargo, el accidente del vuelo 006 de Singapore Airlines muestra cuán implacable puede ser la aviación, especialmente en condiciones marginales. En el vuelo 006, si los pilotos hubieran discutido la posibilidad de confundir la pista 05R con la 05L, este accidente podría no haber ocurrido. Además, los aeropuertos ahora siguen regulaciones más estrictas en cuanto a señalización e iluminación. Esta tecnología por sí sola habría prevenido el accidente del vuelo 006. Además, los pilotos ahora reciben más formación sobre lo que se conoce como gestión de amenazas y errores, que les exige tomar nota de los peligros y posibles errores que pueden cometer, por ejemplo, mientras se dirigen a la pista. Como resultado de este accidente, muchos aviones modernos, como la última generación del Boeing 747, el Airbus A350 y el Boeing 787, entre otros, cuentan con pantallas de mapa en movimiento dentro de la cabina, donde los pilotos pueden ver su posición en tiempo real mientras se desplazan por el aeropuerto, en lugar de depender de mapas y cartas en papel. Pero ¿cómo podemos mejorar la seguridad en la aviación cuando es vulnerable a fallos tan básicos en la cognición humana? ...14 de septiembre de 1999... Aeropuerto Internacional de Girona, España. Un avión Boeing 757, operado por Britannia Airways, se encuentra en la fase de aproximación al aeropuerto, enfrentando condiciones meteorológicas desafiantes debido a las fuertes tormentas. A las 7:45 de la tarde, hora local, el vuelo 226A de Britannia Airways realizaba los preparativos en el aeropuerto de Cardiff, Gales, para un vuelo con destino el aeropuerto de Girona, en España. A bordo de la aeronave viajaban 236 pasajeros, entre ellos 3 niños.
Todos los ocupantes eran de nacionalidad británica y formaban parte de un grupo turístico organizado por Thomson Travel, que buscaban disfrutar de un clima soleado en España. La tripulación de la aeronave, compuesta por 9 miembros, incluía 2 pilotos y 7 tripulantes de cabina. A pesar de ser conscientes de la presencia de lluvia en el aeropuerto de destino, desconocían la gravedad de las condiciones climáticas que tendrían que enfrentar en menos de una hora. Los pilotos habían recibido la previsión meteorológica y fueron informados de que en Girona temporalmente habría tormentas y lluvia, con visibilidad de 2000 metros. Antes de despegar, la tripulación evaluó las previsiones meteorológicas y, teniendo en cuenta la información disponible, el capitán decidió de cargar combustible extra, equivalente a 15 minutos de vuelo, como precaución ante posibles inconvenientes que pudieran surgir durante el trayecto. Se contemplaron los aeropuertos de Barcelona y Reus como alternativas, en caso de que las condiciones meteorológicas impidieran el aterrizaje en el aeropuerto de Girona. Ambos presentaban pronósticos meteorológicos similares a los de Girona en cuanto a tormentas. Como tercera alternativa, se consideró el aeropuerto de Toulouse. La aeronave, un Boeing 757-204, con matrícula GBIAG, había sido fabricada en el año 1992. Fue entregado a Britannia Airways en el año 1993. Este avión estaba equipado con 2 motores turbofan Rolls-Royce. Su configuración interior constaba de 235 butacas de pasajeros, dispuestas en unidades de 3 asientos en su mayoría. Hasta ese momento, la aeronave había acumulado un total de 26.429 horas de vuelo. El capitán era Brendan Nolan, de 57 años de edad, reconocido por sus colegas pilotos como uno de los más experimentados en Britannia Airways. Contaba con una amplia experiencia y hasta entonces había acumulado casi 17.000 horas de vuelo, de las cuales aproximadamente 3.500 eran en el Boeing 757. El primer oficial de identidad anónima, en comparación con el capitán, era menos experimentado. Con 33 años de edad, había acumulado poco menos de 1.500 horas de experiencia de vuelo, principalmente en el modelo 757. Asumiría las responsabilidades de pilotar la aeronave en este primer tramo del viaje. A las 11:15 de la noche, hora local, cuando la aeronave se encontraba dentro del alcance de radio del aeropuerto de Girona, los pilotos establecieron contacto con el control del tráfico aéreo, solicitando información meteorológica actualizada. El controlador aéreo les proporcionó detalles sobre las condiciones, indicando que en ese momento se registraba una tormenta hacia el suroeste del aeropuerto. Los pilotos iniciaron el descenso, y el primer oficial solicitó a la tripulación de cabina que asegurara la cabina. Además, advirtió tanto a la tripulación como a los pasajeros que la aproximación sería turbulenta. Los pilotos observaron las tormentas en el radar meteorológico de la cabina. De hecho, un miembro de la tripulación informaría más tarde al capitán que la aeronave había sido alcanzada por un rayo en el lado izquierdo durante el descenso. A pesar de esto, la tripulación decidió continuar con la aproximación. Dado que la aeronave no había sufrido daños, el controlador dio a los pilotos la opción de realizar una aproximación ILS, Instrument Landing System, en la pista 20. El ILS, o Sistema de Aterrizaje por Instrumentos, es un tipo de aproximación en la que los pilotos utilizan sus instrumentos para seguir un conjunto de radiobalizas que les guían hacia la pista. La aproximación por el sistema ILS resulta particularmente útil en condiciones climáticas adversas, como lluvia o niebla, cuando los pilotos tienen dificultades para visualizar la pista a través del parabrisas. En este caso, la aproximación habría sido relativamente sencilla. No obstante, debido a los fuertes vientos en cola, la lluvia y a la pendiente cuesta abajo de la pista mojada, los pilotos optaron por una decisión más segura y decidieron aterrizar en la dirección opuesta, en la pista número 02. La decisión de aterrizar en la pista 02 fue prudente, pero no imaginaban que generaría complicaciones operativas. Esta pista no contaba con un sistema de aterrizaje por instrumentos ILS, lo que obligaría a los pilotos a realizar un tipo más complejo y anticuado de aproximación por instrumentos, denominado aproximación GRN-WE-ORDME. Esto aumentaría considerablemente su carga de trabajo. A medida que se aproximaban al aeropuerto,
Cuando recibieron la autorización del Control de Tráfico Aéreo, ATC, para iniciar este tipo de aproximación, el capitán asumió el control de los mandos de la aeronave. El capitán, que contaba con más experiencia, estaba en mejores condiciones para realizar esta aproximación más complicada, especialmente en condiciones climáticas adversas. A partir de este punto, las condiciones empeoraron minuto a minuto. Aproximadamente a las 11:20 de la noche, el capitán activó los frenos de velocidad para agilizar el descenso de la aeronave. Sin embargo, durante los preparativos de la aproximación con el primer oficial, retiró la mano de la palanca de los frenos de velocidad y al hacerlo, olvidó volver a colocarla en su sitio original. La disminución del combustible, combinada con las condiciones climáticas desfavorables, limitó aún más las opciones de los pilotos. A medida que se acercaban al aeropuerto, las turbulencias generadas por la tormenta aumentaban, alcanzando una gran intensidad. Las cartas de aproximación del capitán se cayeron al suelo, debido a las intensas turbulencias. Intentó recuperarlas, pero no tuvo éxito. A partir de este momento, el capitán dependería del primer oficial para recibir indicaciones sobre la velocidad y altitud, para ejecutar la aproximación correctamente. Finalmente, durante la desafiante fase de aproximación, el capitán logró visualizar las luces que iluminaban la pista de aterrizaje. Sin embargo, en ese mismo instante, el controlador se comunicó con la aeronave para darles malas noticias, informándoles que la dirección del viento había cambiado, y ahora soplaba en sentido contrario, con una velocidad de 12 nudos. Aterrizar con una velocidad de 12 nudos en una pista mojada durante una tormenta es una maniobra demasiado arriesgada. Por esta razón, el capitán decidió abandonar la aproximación y dar media vuelta para aterrizar en la dirección opuesta. De nuevo ascendieron a 5.000 pies y comenzaron a dar la vuelta para preparar el aterrizaje en la pista 2.0. Durante la primera aproximación, los pilotos habían acordado que si no pudieran aterrizar en Girona en el primer intento, se desviarían a Barcelona. Sin embargo, al comprobar las condiciones meteorológicas de Barcelona, descubrieron que también eran adversas, y posiblemente incluso peores que en Girona. Descubrieron que contaban con suficiente combustible para realizar otro intento de aterrizaje en Girona, por lo que decidieron continuar con la segunda aproximación. Dada la proximidad al aeropuerto, los pilotos omitieron la breve sesión informativa de aproximación y comenzaron a descender por medio del sistema de aterrizaje por instrumentos, ILS, hasta la pista 2.0. Sin embargo, justo al iniciar el descenso, apareció un mensaje crítico en la computadora de gestión de vuelo, indicando que en caso de desviarse a Barcelona, aterrizarían con menos de los 2.800 kilos de combustible, establecidos como el mínimo por la aerolínea. Esto les generaría problemas con la compañía, y ahora se sentían bajo una presión cada vez mayor, para realizar el intento de aterrizaje en el aeropuerto de Girona. Eran las 11:45 de la noche, y las luces de aproximación de la pista se hicieron visibles a través del parabrisas. El avión experimentaba turbulencias que lo balanceaban de un lado a otro, mientras el sonido de la lluvia golpeando el parabrisas era notablemente fuerte. A menos de 30 segundos del aterrizaje, el capitán desactivó el piloto automático y tomó el control manual del avión. En un instante, notó que la aeronave estaba ascendiendo más de lo deseado, en comparación con el ángulo de aproximación ideal. De manera inmediata, ajustó la posición del morro hacia abajo para corregir esa situación. Cuando apartó la mirada de sus instrumentos, el capitán se encontró con que todo lo que veía a través del parabrisas estaba completamente oscuro, sin tener claro lo que había ocurrido, y la pista de aterrizaje había desaparecido de su alcance. Mantuvo la aeronave en su posición actual, hasta que de manera repentina se escuchó la advertencia de proximidad al suelo. La rueda delantera de la aeronave impactó inicialmente contra la pista y rebotó en el aire. La repentina desaceleración tras el impacto en la pista hizo que el capitán fuera empujado hacia adelante en su asiento, lo que a su vez provocó que moviera los controles hacia adelante, empujando el avión de nuevo hacia la pista por segunda vez. Este impacto fue tan severo que desplazó el tren de aterrizaje de la parte delantera hacia atrás contra el fuselaje, empujándolo hacia el compartimiento electrónico, situado debajo de la cabina. Este gran impacto resultó en la pérdida completa de la energía eléctrica de la aeronave, desactivando no solo los instrumentos y las luces de la cabina, sino también los spoilers,
los inversores de empuje, los sistemas antideslizantes, los frenos automáticos e incluso el registrador de datos de vuelo. Increíblemente, el problema más grave aún estaba por ocurrir. Desde la torre de control, el controlador solo pudo observar las gotas de lluvia que surgían de la pista y se desvanecían en la oscuridad. Inmediatamente pulsó el botón de encendido de las luces, pero se alarmó al darse cuenta de que no respondía. En el avión, la situación estaba a punto de volverse crítica, cuando el conjunto de la rueda delantera del tren de aterrizaje se estrelló contra la parte inferior del fuselaje. Se rompieron 2 de los 4 cables que conectaban los aceleradores del motor en la cabina con los motores. Por si la situación no fuera lo suficientemente complicada, los 2 cables que se rompieron controlaban la reducción de la aceleración de los motores, mientras que los 2 cables restantes eran los responsables de aumentar la aceleración de los motores. Como consecuencia de esto, los motores empezaron a girar a alta potencia. La aeronave se deslizaba fuera de control a lo largo de la pista, sin energía eléctrica, y con la potencia de los motores al máximo. En esas condiciones los pilotos eran incapaces de detener el avión. La aeronave siguió avanzando por la pista, arrastrando por la misma el fuselaje durante más de 1 kilómetro, antes de deslizarse a gran velocidad sobre la hierba mojada a la derecha, fuera de la pista. Impactó contra una pequeña colina y experimentó un breve vuelo no controlado, antes de atravesar la valla perimetral del aeropuerto y colisionar en el campo, donde la aeronave se partió en 3 fragmentos y finalmente se detuvo. Durante ese gran impacto final, el capitán golpeó su cabeza contra el marco de la ventana y perdió el conocimiento. En la cabina de pasajeros, todo se encontraba desordenado, con varias filas de asientos arrancadas del suelo y el equipaje de los compartimentos superiores, esparcido por todas partes. La mayoría de los pasajeros resultaron ilesos, pero no todos corrieron la misma suerte, ya que 44 de los 236 pasajeros resultaron heridos. La evacuación fue eficiente, ya que en pocos minutos, la tripulación de cabina logró que todos los pasajeros abandonaran la aeronave. Sin embargo, los pasajeros comenzaron a inquietarse cuando, una vez fuera de la aeronave, los servicios de emergencia no llegaban en su ayuda, mientras permanecían en la oscuridad total del campo mojado. Mientras tanto, en la torre de control, el controlador aéreo, que había presenciado chispas saliendo del avión, no tenía información sobre los eventos posteriores al aterrizaje, especialmente después del apagado de luces y el fallo del botón de encendido. El controlador aéreo se puso en contacto con la estación de bomberos para informarles de lo sucedido y de que había perdido contacto con el avión después del aterrizaje. Además les informó de que había visto cómo salían chispas de la aeronave. No tenía información precisa sobre su ubicación, pero supuso correctamente que debía estar en el extremo sur del aeropuerto de Girona. Los pocos camiones de bomberos que se encontraban disponibles en la zona se dirigieron rápidamente hacia el extremo sur de la pista, pero al llegar allí no encontraron ni rastro del avión. Al no localizar la aeronave, se dirigieron rápidamente al extremo norte de la pista, pero allí tampoco pudieron localizarlo. Sorprendentemente, un pasajero había caminado desde la aeronave estrellada a través de la pista de aterrizaje hasta la terminal, donde se encontró con el jefe de seguridad del aeropuerto. El oficial de seguridad rápidamente subió a su vehículo y se dirigió hacia donde se encontraba la aeronave. Al llegar al perímetro del aeropuerto, se encontró con los bomberos, que habían localizado el avión momentos antes, y también estaban intentando atravesar la valla para llegar al campo embarrado, donde se encontraba la aeronave y sus pasajeros. Finalmente, después de 18 minutos de búsqueda del avión y otros 6 minutos intentando atravesar la valla perimetral y alcanzarlo en el barro, los bomberos lograron llegar hasta los pasajeros. La intensa lluvia dejó a algunos pasajeros literalmente atrapados en el barro, requiriendo ser rescatados. Debido a la ubicación de la aeronave y la ubicación del campo circundante, los servicios de emergencias tardaron más de 1 hora en llevar a todos los pasajeros a la terminal y en trasladar a los que resultaron heridos hasta el hospital. Uno de los pasajeros, que fue trasladado al hospital y dado de alta inicialmente por sospecha de heridas leves, lamentablemente falleció 5 días después del accidente, debido a lesiones internas no detectadas en ese momento. Afortunadamente, todos los demás pasajeros hospitalizados fueron dados de alta poco después de su ingreso y se recuperaron favorablemente. El informe final del accidente
Fue elaborado por la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil de España. Los investigadores entrevistaron a varios testigos y descubrieron que las luces del aeropuerto se apagaron al menos 3 o 4 veces la noche del accidente, debido a los rayos. Se confirmó que esto volvió a ocurrir cuando el vuelo 226A de Britannia Airways estaba a punto de aterrizar. Durante las entrevistas con ambos pilotos, los investigadores determinaron que ninguno de ellos se percató del momento exacto en que las luces de la pista se apagaron, ya que estuvieron concentrados revisando los instrumentos. Esto resultó ser muy desconcertante, ya que los pilotos se dieron cuenta de que solo había oscuridad frente a ellos, cuando levantaron la vista hacia el parabrisas delantero de la aeronave. Los pilotos se sorprendieron aún más por el primer contacto totalmente inesperado con la pista, ya que las indicaciones de altitud habituales, 50, 40, 30, 20, 10, fueron anuladas por la alerta de descenso, que avisaba a los pilotos de que estaban descendiendo demasiado rápido, pero no indicaba a qué altitud se encontraban del suelo. El impacto repentino al perder completamente la vista de la pista pudo haber dificultado que el capitán iniciara una maniobra de escape, que es el procedimiento estándar cuando se pierde la vista de la pista de aterrizaje. Además, la alta carga de trabajo que la tripulación había experimentado en los minutos previos podría haber contribuido a no realizar dicha maniobra. Este era su segundo intento de aproximación a una pista diferente a la programada inicialmente, con condiciones climáticas desafiantes y con poco combustible, lo que añadía más presión para aterrizar en Girona y evitar explicaciones adicionales a su compañía por aterrizar en Barcelona con menos combustible del mínimo permitido. La tripulación, sin duda, experimentó una gran presión para llevar a cabo con éxito esta aproximación. Esto podría haber contribuido aún más a su incredulidad, cuando las luces de la pista desaparecieron justo unos segundos antes del aterrizaje. A pesar de un conjunto de circunstancias aparentemente desafortunadas y fallos graves, fue una gran suerte que el avión se saliese fuera de la pista, exactamente donde lo hizo. Si el avión se hubiera salido de la pista un segundo antes, se habría estrellado contra los árboles, rompiéndose en muchos pedazos y probablemente causando víctimas mortales a bordo. Alternativamente, si hubiera abandonado la pista unos segundos más tarde, se habría estrellado contra más árboles, y luego habría sufrido una caída pronunciada hacia el campo que se encontraba más abajo. Aunque pueda parecer que un accidente como este, con todas sus desafortunadas coincidencias, es imposible de evitar, el informe final realizó una serie de recomendaciones de seguridad, con el objetivo de reducir las posibilidades de que eventos similares ocurran en el futuro. Esto incluyó la recomendación dirigida a Boeing, para que rediseñara la carcasa del tren de aterrizaje delantero y el compartimento eléctrico, para evitar que futuros impactos del tren delantero resultasen en la pérdida total de los sistemas de la aeronave. El informe también recomendó que la Agencia Europea de Seguridad de la Aviación exija formación adicional. Además, se sugirió al aeropuerto de Girona que nivelara el terreno alrededor de la pista y eliminara los árboles, para garantizar que cualquier avión involucrado en un posible accidente en el futuro no dependiera únicamente de la suerte para evitar los obstáculos mortales.